Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Buenas, buenas, buenas. Bueno, ahí. Perfecto. Bueno, habíamos visto algunas definiciones sobre diccionarios finales. Hoy por ahí vamos a ver un poquitito de índices negativos y después vamos a pasar al tema de hoy. Pero primero dijimos que íbamos a ver algunos ejercicios hacia el azar y los íbamos a corregir. Em, Así que vamos a hacer eso. Y en la semana les enviaré, más sobre el final de la semana, les voy a enviar la respuesta de esos ejercicios. La totalidad, digamos, de los ejercicios que quedaron en esas guías. A ver acá. Mm, Bueno, ok. Y listo. Perfecto. Bueno, funciones parámetros. Habíamos visto, bueno, estas las funciones. Hemos visto algunas cuestiones más sobre funciones después. Esta era una función muy simple para el tema de mostrar dos prints. A ver acá. Claro, y acá teníamos, esto creo que lo habíamos dicho porque en su momento eso había quedado con la lista anterior. Acá es donde deberían venir los ejercicios más nuevos por ahí. A ver, función de retorno de parámetros. Bien. Recordando un poco que lo que era el retorno, bueno, en fin. Y a ver acá, vamos a ver los ejercicios de este. Ahí está. Bueno, este es el título de funciones con retorno de datos, básicamente. A ver, esto voy a tirar un poco más de lado. Ahí está. Y esto lo voy a poner un poco más arriba. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí vamos. A ver, elaborar una función que reciba tres enteros y nos retorne el valor promedio de los mismos. Elaborar una función que nos retorne el perímetro. Confeccionar una función que calcule la superficie unitaria y nos retorne en función de parámetros a sus lados. En el bloque principal del programa, cargar al lado de los rectángulos y luego mostrar cuál de los tiene mayor. Plantear una función que reciba un string en mayúsculas o minúsculas y retorne la cantidad de letras A o A. Bueno, este parece ser como uno de los más complicados. Si bien no nos metimos todavía demasiado en el mundo de las cadenas de caracteres, hoy vamos a tratar de ver algo también de eso. Voy a elegir ese ejercicio porque así vemos también un poco de qué se trata o a qué nos estamos refiriendo, porque hasta el planteo parece complicado, sin embargo no lo es tanto, pero bueno, vamos a ver un poco de qué va. Bueno, a ver. Bien, vamos a tomarlo de acá. Ahí va. Entonces, plantear una función que reciba un string en mayúsculas o minúsculas y retorne la cantidad de letras A minúscula o A mayúscula. Esto. Esto es de otra cosa. Bueno, bien. Bueno, la función definir vocal A, eso, bueno, eso es algo. Cada uno le pone el nombre que quiere. Cantidad cero
Y después, X en rango. Bueno, acá evidentemente tenemos un argumento, parámetro, que es el argumento palabra. Ese argumento, después acá, fíjense cómo lo establecemos poniendo qué palabra va a ser igual a un input. Bien, bien. Eso va a ser el bloque principal. Fíjense que acá pasa algo muy loco y que es, por eso elegí este ejercicio. Bah, loco, no es tan loco, pero es un poco diferente a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Este ejercicio, obviamente, si no lo resolvían estaba perfecto porque había ciertos elementos que yo lo puse ahí, pero en realidad era para analizarlo un poquito también. Em, Fíjense un detalle. La función es clarita, o sea, tiene que contar lo que va a estar en palabra, que obviamente, en definitiva, es lo que va en el parámetro de la función. No es la función en sí misma, sino su parámetro. O sea que lo que va a contar es lo que yo ingrese por input. El tema es cómo sé que ingreso por input. Bueno, acá abajo lo vamos a ver. Y después en el for, básicamente, se cuenta eso. Y si palabra es igual a o es igual a mayúscula, entonces que lo sume al contador cantidad, que en este caso empieza con 0. Y luego retorna, obviamente, lo que tomó cantidad, o cant en este caso. Pero abajo, en el bloque principal, fíjense como palabra es igual a algo previo a incluirlo en esta función. Entonces, palabra es igual a lo que yo ingreso por un input y luego imprimo. Esto en realidad es un detalle, porque podría omitirse esta parte, así tan integrada de cosas, pero la palabra y lo que está en palabra, bien, porque esto, más allá de lo que contabilizó, me va a decir qué palabra puse acá, tiene, y acá me dice cantidad de, bueno, vocal A, y en este caso, bueno, cantidad de la vocal A, acá sí está ejecutada la función, y luego me pone eh, tanto número y A. O sea, es como lo que va a tener que decir al final es la palabra, no sé, casa tiene 2A, por ejemplo. Eso es lo que tiene que decir el print final. Pero fíjense cómo juega ese print claramente. Primero, ¿por qué yo puedo hacer esto con un for? Bien, no se olviden de un detalle. Eso en algún lugar lo vimos, pero no así tan detenidamente. Pero tengan en cuenta un detalle. Nosotros trabajamos los for sobre la base de, entre otras cosas, listas. Entonces, lo que hace ese for, y fundamentalmente listas numéricas. Entonces, fundamentalmente lo que hace ese for muchas veces es contar de una lista, y cuando usamos el len, eh, dar tantas vueltas como el len indique de acuerdo a la extensión o a la longitud de la lista. Si la lista tiene 5 elementos, dará 5 vueltas y así sucesivamente. Pero esta es una forma muy particular de contar, porque está contando una palabra. Las palabras son cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres, si bien no son necesariamente lista, si saca el range y el len debería funcionar también. Podría llegar a funcionar, sí. Pero bueno, esto es un poco para que vean varios elementos en una. Por eso es que hay diferentes formas de hacerlo, pero eso es para que vean diferentes formas. Y acá tiene una particularidad. Y acá tiene una particularidad. Este range o este rango y este len a lo que apuntan es a contar
de alguna manera, los caracteres de esa palabra. ¿Por qué? Porque en ese sentido funcionan igual que en una lista. Es decir, si hay algo que se puede contar como si fuera una lista, son las cadenas de caracteres, porque en definitiva es un string compuesto de varios caracteres. Y eso para un for se comporta igual que en una lista. Es como si yo dijera, escribí la palabra casa, entonces todas las vueltas que va a dar el for es para contar cada una de las letras de los caracteres de ese string. Ahora lo vamos a ver igual, pero fíjense que lo que está queriendo decir esto es, yo voy a escribir una palabra, esa palabra se va a considerar una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres yo la contabilizo con un len como si se tratara de una lista, cuento la extensión de eso, y lo que va a contar en definitiva es la cantidad de caracteres que tiene y de ahí las vueltas. Entonces, si la palabra, la que sea que ingresé a través del input, tiene una determinada cantidad de as, o sea, va a ir obviamente en cada vuelta comprobándolo, cuando llegue a una A, lo va a sumar al contador inicial, que en este caso empieza con cero, pero a medida que va teniendo, digamos, va encontrando as, lo va agregando. Y al final eso va a ser retornado. De esa manera, cuando yo después haga el print, ese print me va a decir que la palabra tal tiene tantas cantidades de vocal A. Bueno, eso era como más o menos cómo se resolvía esto. ¿Se puede resolver de otras maneras? Sí, pero era para que ustedes vieran más que nada que el len también se puede utilizar además para contabilizar este tipo de variables. Entonces, y acá ingreso una palabra, por ejemplo, casa. La palabra casa tiene dos A. Bien, vamos a escribir, vamos a estirar un poquitito esto. Ahí está. Vamos a escribir algo que tenga una mayúscula. Argentina, por ejemplo. No, qué vivo que soy. Ahora sí. Argentina. Argentina tiene dos A. ¿Por qué me contabilizó dos A? Porque cuenta tanto mayúsculas como minúsculas de acuerdo con este if. Si yo no lo aclarara, probablemente no lo contabilizaría. Em, y así sucesivamente. Vamos a poner una palabra que no tenga as, por ejemplo, perro. Pero también puedes poner una frase directamente, porque no está haciendo ningún control de que sea una sola palabra, ¿no es cierto? No, tampoco, exactamente. La palabra perro tiene cero as. Bueno, en las cadenas de caracteres, en los strings, también tengan en cuenta que em, el espacio en blanco se considera un carácter. Bien, entonces, si yo por ejemplo pusiera la casa verde tiene tres a. La de la y las dos de casa. Verde ya no tiene as, entonces tiene tres. Sí, también puedo poner frases porque de hecho esto se considera un carácter y entre casa y verde también ese espacio en blanco se considera un carácter. ¿Tá? Que no es una A, por supuesto, por eso no lo contabiliza. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, este ejercicio se resolvía un poco así. A ver, pero más que nada, ahora que tienen la respuesta, que después la respuesta también se la voy a mandar, sepan cómo se puede también utilizar rango y cómo se puede utilizar len muchas veces con un for para hacer estas contabilidades, vamos a decir. Bueno, de todos los ejercicios de retorno, este era como el más complicado, por eso me detuve en ese.
Valor por defecto. Bueno, recuerden que el valor por defecto básicamente consistía en que a menos que yo diga lo contrario, había un valor que predominaba o sea, que se incluía igualmente por sobre el resto, por esta cuestión que vimos en algún momento de que normalmente si yo ponía dos parámetros, los tenía que incluir. Si no los incluía, iba a dar un error en algunos casos. Bueno, parámetro por defecto soluciona un poco ese problema. Así que vamos a ver alguna, a ver, por ejemplo, vamos a ver. El único ejercicio que hay en esa parte mm, nos dice confeccionar una función que reciba entre 2 y 5 enteros. La misma nos debe retornar la suma de dichos valores. Debe tener tres parámetros por defecto. Bien, esto sería más o menos así. Ok, a ver. Bueno, fíjense. em, En la función sumar tenemos valor 1, valor 2, pero cuando queremos poner un parámetro por defecto tenemos que ponerle un valor a uno de esos parámetros. Por ejemplo, valor 3 es igual a 0, valor 4 es igual a 0, valor 5 es igual a 0. Podríamos ponerle otra cosa, sí, pero en realidad lo que estamos queriendo lograr con esto es que no tengamos la obligación de poner 5 valores, que podemos poner menos. Total, son reemplazados por valores por defecto que son cero, que no me complica la suma, no me la cambia demasiado. Tampoco la idea es poner un solo valor, porque qué suma sería esa, entonces como mínimo siempre vamos a tener que poner por lo menos dos valores. Em, y si obviamente queremos poner más, tenemos hasta tres más para poner. Pero si no nos interesa poner cinco valores, tenemos valores por defecto que los reemplacen. Es un poco para que la función no nos dé error ante la obligatoriedad de tener que poner cinco valores. Bueno, entonces en el bloque principal dice la suma de 5 más 6, porque obviamente pusimos solamente esos dos parámetros. Bueno, acá podía jugar un poco, porque acá lo que decía era una función que reciba entre 2 y 5 enteros. Ahí obviamente podían poner lo que quisieran. Yo acá tengo varios ejemplos de prints, pero que en realidad ustedes podían poner lo que quisieran. Em, bueno, acá dice, bueno, estos son los parámetros, y acá dice que S es igual a valor 1 más valor 2, 3, 4 y 5. Bien, y después retorna ese resultado. Entonces recuerden que la función es sumar, acá van los parámetros, hasta 2 son obligatorios, los otros 3 ya tienen valores por defecto por cualquier cosa. Entonces acá puedo poner 5, 6, 1, 3, 1, 3, 4, 5. Da lo mismo porque si no, tengo valores que lo reemplazan. Entonces acá vamos a... Ahí. Entonces la suma de 5 más 6 11, la suma de 1 más 2 más 3 son 6 y la suma del 1 al 5 son de 15. Así que esto lo que demuestra es que si yo pongo 2, pongo 3 o pongo los 5, igualmente la función responde y no da error. Recuerden que si no tendríamos este tipo de valores por defecto, nos veríamos en la obligación de poner 5 valores. Si no, daría un error. Bueno, funciones. Perfecto. A ver, el otro. Listas. A ver qué teníamos con respecto a listas.
saco de ahí porque se tapa como una franja negra, no tiene sentido. Bueno. em, bueno, estructura de datos tipo lista. Vamos a ver qué ejercicios teníamos acá. Definir por asignación una lista con 8 elementos enteros, contar cuánto hecho valores almacenan un valor superior a 100. Bueno, eso obviamente con un for. Definir una lista por asignación 5 enteros, mostrar en pantalla solo si los elementos con valores iguales a 7. Bueno, esto es un poco utilizar las listas con cierta selección de elementos. Esto seguramente combina algún if en algunos casos. Definir una lista que almacene por asignación los nombres de 5 personas. Ok, bueno, de acá vamos a tomar alguno que tenga cierta complejidad. Bueno, por ejemplo, este que almacena valor superior a 100, porque ahí tengo que como determinar algo más concreto. Bien, o sea, ahí tengo que hacer como, no puede ser cualquier cosa de las que tengo ahí, las que, eh, las que funcionen en este caso. Bueno, a ver. Estos son ejercicios de estructura de datos tipo lista, perfecto. Bien. Bueno. Vamos con el primero. Bueno, a ver. Bueno, después si alguno lo hace con ingreso previo o con ingreso por input, bueno, eso lo pueden, eso es libre. Pero la más simple, casi siempre vamos a ir a la más simple en muchos casos, era ya tener una lista preconstruida. En este caso tenemos una lista con X cantidad de elementos, en este caso 6, 8 parece, sí, y ya están asignados, digamos, los valores. Entonces, en este caso lo hacemos con un while porque la idea es, fíjense, el planteo ese que tiene que ser a un valor superior a 100. Bueno, eso es fácil de estructurar en una condición. Podemos poner que si lista el elemento, el índice, es decir, el valor de ese índice, porque eso es lo que significa esa X ahí, de la lista es, en este caso, ahí dice inferior a 100, creo que no decía mayor, o sea, que dice inferior a 100 y no menor o igual, pero, a ver, dice almacenan un valor superior a 100. Bueno, acá en realidad se podría poner, no, está bien, porque tiene que ser mayor a 100, no mayor a igual. Está bien, perfecto. No dije nada. Tiene que ser superior a 100, dice la consigna, así que con poner mayor a 100 no es 100. Perfecto. Entonces, pero sí, porque si hubiera sido mayor o igual a 100, sería mayor o igual a 100. O 100 o si hubiera puesto 100 o más, tendría que ser mayor o igual a 100. Bueno, entonces, si el valor que encuentre en ese índice es mayor a 100, entonces ahí me lo incluye en cantidad. ¿Bien? Pero como esto es un while, yo tengo que darle un incremento, entonces x más 1 para que vuelva a dar la vuelta. Y ahí siempre va a comprobar hasta que termine la lista, porque la lista va a estar cargada sobre la base de este len. Atención. Em, Cuando termine de recorrer la lista, me va a decir, obviamente, cuáles son los elementos que superaron a 100. Bueno, entonces, vamos a
ejecutarlo. La lista está constituida por los elementos, hasta el 2000, y la cantidad de valores mayores a 100 en la lista son 6. Bien, eso es un poco resuelto con un while. Bueno, y de acá también me gusta este que dice de los nombres de las 5 personas. Bien. Esto también es una lista. Si bien es una lista de string, más o menos vimos algunas variables de string en alguna lista. No las usamos mucho, usamos porque es más interesante usar números a veces para algunas cosas, pero acá se podría haber usado un poquito. Bueno, la lista son los nombres: Juan, Ana, Marcos, Carlos y Luis. La consigna es definir una lista que almacene por asignación los nombres de 5 personas. Perfecto. Hasta ahí está puesto ahí. Contar cuántos de esos nombres tienen 5 o más caracteres. Bien. Ok. Como verán, tengo cantidad cero y x igual a cero. Bueno, la x obviamente se dedica a las vueltas. Cantidad se va a dedicar a contabilizar estos nombres de 5 caracteres o más. Acá sí va el mayor igual. Entonces, esto es más o menos parecido. Va a contar la extensión de las vueltas con el len. Porque en realidad, contabilizar la longitud de una lista no es otra cosa que determinar cuántas vueltas voy a terminar dando. Entonces, sí, dice, y atención con esto. Recuerden las listas anidadas. Y recuerden que esto es como si fuera una lista dentro de otra lista. Este es otro caso interesante para analizar porque los strings son cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres son elementos que se pueden contabilizar. O sea, cada carácter es algo que se puede contabilizar. Entonces, fíjense cómo acá. Está bien, yo primero contabilizo la lista nombres. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Pero después, lo que tiene que contabilizar es la cantidad de elementos dentro del índice. ¿Eh? Acá ya no dice len nombres, dice len nombres X. Esto lo que significa es que en la primera vuelta yo me voy a posicionar sobre Juan, un elemento contabilizable, y va a contar cuántos caracteres tiene Juan. Si esos caracteres superan o son iguales a 5, se agrega el contador cantidad. Caso contrario, no se agrega. Y así hasta terminar con Luis. Bien, entonces, todos los nombres son, y acá obviamente me va a decir cuáles son todos los nombres, porque esto viene de la lista de nombres, y cuáles son los que tienen más 5 o más caracteres. Bien, entonces, lo interesante de esto es, los strings son contabilizables. Bien. Em, a diferencia de los números, ¿no? Yo no puedo decir cuántos caracteres tiene el número tal a menos que lo convierta en un carácter. O sea, yo no puedo decir cuántos caracteres tiene, no sé, el número 10, por ejemplo. Ahora, si es la palabra 10, sí, pero no el número entero. Entonces, esto también es contabilizable. Bueno, vamos a ejecutarlo. Cantidad de nombres con 5 más caracteres, 2. Sí. A ver. Luis tiene 4. Ana tiene 3. Y el resto tiene... A ver, Juan tiene 4. Marcos y Carlos tienen 6. Por lo tanto, sí van dentro de eh, esta cuestión. Sí, 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 se puede convertir,
digamos, números a caracteres o viceversa, después vamos a tocar un poco también esos temas, ¿sí? Se puede hacer una conversión. Hay una función muy específica en Python que es fstring también. Sí, vamos a meternos con eso. Ok, ¿qué más? A ver. Carga por teclado. Bueno, esto debe ser un poco más simple. Vamos a ver qué tenemos acá. Almacenar una lista de sueldos. Float de 5 operarios. Imprimir la lista y el promedio de sueldos. Sí. Carga por teclado y almacenar en una lista la altura de 5 personas. Claro, esos valores float también. Promedio de las mismas. Contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Ah, eso es interesante de hacer. Ahora lo vamos a hacer. La empresa tiene 2 turnos, mañana y tarde, en los que trabajan 8 empleados, 4 por la mañana, 4 por la tarde. Ajá. Confeccionar un programa que permita almacenar los sueldos de los empleados agrupados en 2 listas, imprimir 2 listas de sueldo. Ah, por lo de mañana y tarde. Bueno, estos dos programas, los dos últimos me interesan. El primero es un poco más simple. Bueno, esto es por carga de teclado. Bien. Con esto lo único que cambia con relación a los ejemplos anteriores es que yo puedo, de alguna manera, ingresar los datos de las listas, básicamente. A ver acá. Bueno, vamos primero con el de las alturas. Siempre recuerden que estos programas empiezan con listas vacías. Muy bien. Bueno, altura, lista vacía, suma, obviamente es un contador similar al de cantidad, como vimos recién. Bueno, hay un primer rango acá. Primero, este primer rango o este primer for en realidad lo que va a hacer es repetir 5 veces que yo tenga que ingresar la altura de una persona. Eso obviamente va a ser agregado a a la lista alturas que está vacía. Y después obviamente va a ir sumando el acumulado por suma. O sea, por cada vuelta que va a dar va a agregar un valor que se va a ir sumando al anterior. Bueno, acá obviamente un print para decir las alturas ingresadas son tales, imprimo las alturas, saco el promedio de altura es y el resultado promedio. Esto obviamente después vamos a ver que se puede resumir, pero en principio sigamos la secuencia, sigamos el paso a paso, porque así después queda mejor eh, en, en- en nuestra escala de aprendizaje. Entonces, ahora bien, tenemos, fíjense, dos contadores, altas y bajas, también 5, porque obviamente proveniente de la lista alturas solamente hay 5 elementos, entonces por lógica recuerden que un for se puede quebrar, si no, tenemos que indicar cuántas vueltas tiene que dar. Y acá simplemente lo que va a hacer es, si altura, o sea, lo que esté como guardado como valor en ese índice de la lista de alturas es superior al promedio, lo sumo a altas. Caso contrario, lo sumo a bajas. ¿Bien? Entonces, la cantidad de personas más bajas al promedio es tanto, la cantidad más altas es tanto. Obviamente esto lo puedo hacer gracias a que yo ya hice un cálculo de promedio previo. ¿Bien?
No importa si ustedes al principio hacen una cosa para calcular una cosa, después otra para calcular lo anterior o para sumar el cálculo anterior, bueno, en fin. Si lo hicieron más corto, porque por ahí saben un poco cómo resumir esto, está bien, está perfecto igual. Pero si lo hicieron largo, como en este ejemplo, está bien también porque la idea es que por ahora funcione, ¿bien? Y que por lo menos hayan seguido una lógica de decir, primero tengo que calcular el promedio para después ponerlo en una especie de selección de altos y bajos. Bien, vamos a hacer un clear acá. Ingresé la altura, esto me lo tiene que pedir 5 veces. Bien. Como esto es un coma flotante, me da el eh, valor sin restricción de decimales. Después vamos a trabajar también con la restricción esta. La cantidad de personas más bajas al promedio es 3. Sí, pero acá en realidad lo que se quiere calcular es cuántos y cuántos. Sí, después yo puedo deducir cuántos es uno y cuántos es el otro, pero acá como que se quiere establecer bien clarito, que me diga bien clarito cuántas son altas y cuántas son bajas. Pero sí, también, insisto, esto se puede resumir en varios lugares inclusive. Bueno, la cantidad de personas más bajas al promedio son 3, la cantidad de personas más altas al promedio son 2. Bien. Ok. Si lo hicieron resumido está bien, si lo hicieron así medio largo como este también está bien. O si al menos se sentaron y lo pensaron y dijeron, bueno, a ver, estoy hasta acá. Justo me faltó ponerle eso, también está bien, porque este es un ciclo de aprendizaje. Así que si por lo menos llegaron a deducir más o menos cómo podían haberlo hecho y más o menos lo pensaron y dijeron, sí, mirá, podría haber agregado eso que aparece ahí, también está bien. Bueno, vamos al de los sueldos. ¿Y por qué digo que no se preocupen? Porque muchas veces en realidad deducir estas cosas lleva tiempo, es incorporar elementos nuevos, es incorporar elementos que todavía los estoy, digamos, ingresando, masticando, incorporando. Y después a medida que los vayan incorporando, los van a poder ir pensando. Es decir, no se puede armar frases en un idioma si no tengo vocabulario. Entonces, a medida que voy incorporando ese vocabulario, después voy a poder razonar mucho más fácil las estructuras que se tienen que hacer. Por ahora simplemente vayan tomando contacto con los ejercicios, inténtenlos hacer y después, bueno, cuando tengan las respuestas, les voy a enviar yo las respuestas en estos días, lo pueden comparar también. Bueno, la consigna decía, una empresa tiene 2 turnos, mañana y tarde. Trabajan 8 empleados, 4 por la mañana, 4 por la tarde. Hacer un programa que permita almacenar los sueldos de los empleados agrupados en 2 listas. Imprimir las 2 listas de sueldos. Perfecto. Bueno, acá tengo el de la mañana. Sueldo, turno mañana. Un rango de 4. Ingreso el sueldo de los empleados de la mañana. Se agrega una lista. Lo mismo hago con la tarde. Esto parecía complejo en el planteo, pero en realidad era bastante, pensado así, era bastante simple, porque hacía una lista para cada uno y chao, no tenía que romperme mucho la cabeza en hacer una selección de cuáles son de la mañana, cuáles son de la tarde, hacer algo que
ingresa indiscriminadamente 8 empleados y después determinar cuándo esos empleados. No, no. A veces lean las consignas porque no se les está pidiendo más de lo que se pide. Es decir, necesito dos listas. Una de la mañana, una de la tarde. ¿Cuál es la forma más fácil? Y hago una primera lista de la mañana, agrego los sueldos de ese turno, después agrego una de la tarde, agrego los turnos, los sueldos de ese turno, y listo. No, no hace falta tampoco, en dos funciones diferentes, no hace falta tampoco hacer demasiado despliegue. Si la quiero complejizar, sí, podría haber dicho ingrésenlos a todos indiscriminadamente, y después vean la forma en cómo lo pueden llevar uno, los que corresponden a la mañana, los que corresponden a la tarde. No, no se compliquen tanto la vida cuando todavía no, no lo estamos haciendo desde el planteo. Bueno, turno mañana, acá tenemos una impresión de sueldos que proviene de la lista sueldos MAN, que obviamente está vacía ahora. Tarde lo mismo, sueldos TAR, por los sueldos de la tarde. Obviamente, ustedes le ponen el nombre que quieran. Bueno, y acá simplemente, ahí tengo que ingresar los salarios del turno mañana. Bueno, a la hora de la tarde. Muy bien. Y acá obviamente me aparece la lista de los salarios ingresados de turno mañana y los de turno tarde. Acá tengo las dos listas concretas, ya rellenas con los datos que fui agregando con el input en cada caso. Bien. Bueno, esto de mayor y menor, sí, vimos algo de esto. Lo que no vimos es orden. Eso después lo que pasa es que estoy esperando a que veamos un tema antes, pero después lo voy a mandar por asincrónico. Que sea teclado por sí y almacenarlos en una lista. Mostrar el nombre de la persona menor en orden alfabético. Esto puede ser interesante. Cargar una lista con 5 elementos enteros, imprimir el mayor. Y un mensaje si se repite dentro de una lista. Bueno, vamos con el primero, que es un poco más accesible. Pero hasta por ahí nomás también. Bueno, me pide 5 nombres en una lista y el nombre de persona menor en orden alfabético. Bien. Am, Ingrese nombre de persona. Esto se tiene que repetir 5 veces. Se crea una lista llamada nombres. Nombre menor. Bien. Bien. Cuando yo quiero establecer algo que es mayor, o menor en este caso, yo tengo que empezar poniendo con cuál índice voy a comenzar. En este caso voy a comenzar con nombres 0. Bien. Entonces,
Recuerden, sí, esto me acuerdo que lo habíamos visto. Recuerden que, lo que viene más adelante no. Recuerden que rango va a ir de 1 a 5, porque tiene que analizar 4 datos más, además del que estoy incluyendo en nombre 0. Y después, obviamente, si lo que está en esa posición es menor a lo que se llama nombre menor, que en definitiva va a ir siendo reemplazado en la medida que sea menor que la anterior, entonces nombre menor va a ser igual a nombre con el índice que sea que tenga en ese momento, que puede ser menor en la primera posición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y esa es la que va a quedar en definitiva, la que sea menor luego de pasar este filtro, esta comprobación a cada uno de los 4 elementos. O sea, conclusión, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Toma el primer nombre y lo compara con el segundo. Si sigue siendo menor, ese mismo va a ser comparado con el tercero, con el cuarto, pero si en algún momento pierde esa condición de ser el menor en orden alfabético, obviamente lo reemplazará el que sea menor en esa comprobación. Y así sucesivamente hasta el final. Ahora, ahora, esto se puede hacer directamente porque también en la cadena de caracteres hay una cuestión que esto ya va implícito. Ahora lo van a ver igual. Bueno, ahí está, ingrese nombre de persona, vamos a poner uno. Bien. A propósito puse 2 nombres con A, obviamente. Claramente el nombre menor en orden alfabético es Amparo. ¿Por qué? Porque a Amparo le continúa una M, en Ana le continúa una N. O sea, esta condición de poder comparar las cadenas de caracteres con el orden alfabético ya viene implícita en el lenguaje. Entonces, no necesito agregar nada extraordinario extra. Simplemente yo puedo comparar un orden alfabético en un string sin ningún tipo de problemas. Obviamente acá en este caso lo que va a hacer es comparar la posición de nombres, es decir, que va a comparar toda la cadena, pero obviamente cuando coincidan va a comparar la siguiente letra y así sucesivamente. O sea, eso ya viene, no hace falta agregarle ningún condimento. Eso sí, esto obviamente lo puse incluso, Amparo lo puse incluso al final, creo, no, anteúltima, justamente para que se vea esta comparativa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ana es menor a Diego, sí. Entonces queda Ana. Ana es menor a Jorge, sí. Queda Ana en esta última posición. En esta que tiene que decirme quién es el nombre menor. Ana es menor que Amparo, no. Entonces queda Amparo. Amparo es menor a Luis, no. Perdón, sí. Entonces queda Amparo. Queda Amparo finalmente en esta sentencia. Y por lo tanto, eso es lo que se imprime después al final. También me pedía que imprimiera la lista de los nombres ingresados. Bueno, acá está, Ana Diego Jorge Amparo Luis. Y bueno, el nombre menor en orden alfabético es Amparo. Bien. Ese es un problema interesante que también se podía hacer. Bueno, listas paralelas, esto sí lo vimos. Recuerden las listas. Ok. A ver qué ejercicios había acá. Crear y cargar 2 listas con los nombres de 5 productos en una y sus respectivos precios en otra. Ajá. Definir 2 listas paralelas, mostrar cuántos productos tienen un precio mayor al primer producto ingresado. Ok.
Después, en un curso con todo alumno, la nota de sus exámenes. Bueno, el tema de las notas es más sencillo. Realizar un programa que pida cargar dos listas numéricas de 4 elementos cada una. Generar una tercera lista que surja de la suma de los elementos de la misma posición de cada lista. Esto es más sencillo porque como yo sumo lo mismo que está en la posición cero, bueno, eso. Este quizás es el más complicadito. A ver. Ok. Entonces, lista para leer. Bueno, dos listas, 5 productos en una, sus respectivos precios en la otra. Eso va a definir dos listas paralelas. O definirlas directamente y tenemos que mostrar cuántos productos tienen un precio mayor al primer producto ingresado. Entonces, primero, dos listas, precio productos. Recuerden que esto tiene, como bien se muestra acá, esta vinculación, ahí, este vínculo. Entonces, en principio, dos listas vacías, precios productos, luego un rango de 5, porque me piden 5, en donde estas vueltas lo que van a hacer es ingresar el nombre del producto, agregarlo a la lista productos, ingresa el precio de dicho producto y lo va a agregar a la lista precios. Por lo tanto, estas dos listas van a tener elementos en cada una. Entonces, luego tengo, este es un contador, también 5 vueltas, en donde yo lo que voy a comparar es si precios, no importa cuál, igualmente lo va a hacer en orden, pero siempre los 4 que faltan, sea menor al precio del primer producto ingresado que tiene que estar en precio cero. Obviamente esto va a ir contabilizándolo, porque puede ser más de un producto el que tenga un precio menor al primer producto. Y finalmente, cantidad de productos con un precio mayor al primer producto ingresado. Tenía que ser mayor, a ver. Tiene que ser mayor, parece. Sí, precio mayor. Entonces, mayor. O sea, primer producto ingresado va a tener un precio, los otros 4, si son mayores, se agregarán a esta cantidad, si no, no se contabilizará esos productos. Después finalmente se imprime la cantidad de productos que superaron al primer producto. Bueno, a ver. Ingrese el nombre del producto. Bueno, lo voy a hacer con letras para no hacer mucho. Ingrese el precio del producto. 100. También lo voy a hacer con este para que sea redondo. Esto me va a pedir siempre 1 y 1, porque recuerden que el for siempre va a hacer toda esta secuencia en cada vuelta. Producto B, este va a ser menor, 50. Producto C, 150. Producto D, 200. Producto E, 75. Cantidad de productos con un precio mayor del primer producto ingresado, 2. Efectivamente, porque yo puse el producto A vale 100, por lo tanto el B no, el C sí, el D sí y el E no, porque E es 75. Así que 2. Bien. Esa era un poco también la parte de esto.
Bueno, ordenamiento no vimos todavía porque tiene esta complejidad, después lo voy a explicar en un asincrónico más o menos despacito y con paciencia. Em, ordenamiento en listas paralelas menos, porque es otra. Pero la guía está enviada, o sea que el que quiere ir empapándose a partir de ahora lo puede hacer. No hay problema. Lista de componentes de tipo lista. Este sí lo vimos, en donde los componentes de una lista pueden ser otras listas. Bueno, a ver. Bueno, acá tienen algunas propuestas de problemas que están resueltas también para el que quiere también practicar por ese lado. O sea, hay ejemplos llamados problema uno, problema 2, problema 3. Bueno, acá. Y los problemas propuestos que son los ejercicios. Bien. Dice, se tiene la siguiente lista. Sí. Cada una con listas adentro. Sí. De diferentes longitudes es más. Imprimir la lista, luego fijar con el valor cero todos los elementos mayores a 50 del primer elemento de la lista. Ajá. Luego fijar con el valor cero todos los elementos. Recuerden que eso era una modalidad que podía utilizar para cambiar los valores. Fijar con el valor cero todos los elementos mayores a 50 del primer elemento de lista. O sea, no está queriendo que yo haga eso en cada uno de estos bloquecitos, sino en el primero. Bien. Y volver a imprimir la lista. Ok. Se tiene la siguiente lista, fijar con el valor cero, bueno, esto es más de lo mismo. Crear una lista por asignación con la cantidad de elementos tipo lista que usted desee. Luego imprimir el último elemento de la lista principal. Bueno, esto es más o menos también. Este es el que más me interesa porque ya tiene una cierta complejidad de modificación. Bueno, entonces. Entonces. Ok. El planteo parece largo, sin embargo, la resolución es corta. A veces lleva más código trabajar con listas paralelas que con este tipo de cosas. Bueno, la lista que nos pide es 100, 7, 85, 8, 4, 8, 56, 25, sí. Después tienen, a ver acá, 67, 89, 23, 1, sí, perfecto, y 78, 56. Bueno, imprimir la lista, print lista. Esto es fácil, cuando me pidan imprimir algo, print y la lista, que se llama lista en este caso. Luego fijar con el valor 0 todos los elementos mayores a 50 del primer elemento lista. Entonces, acá tengo un rango que tiene que, recuerden cómo trabajar con esto. Esto va a contabilizar para las vueltas la longitud, no de todas las listas, sino solo no de la lista completa, inclusive, sino solo de la primera. O sea, tiene que trabajar sobre el elemento lista 0. Y lista 0 en este caso es igual que esto. ¿Bien? Entonces, si lista 0, y acá sí, recuerden que la segunda posición o el segundo índice dentro de la palabra lista significaba que de lista 0, que es esta lista, yo quiero ahora contabilizar el elemento 0, que es el 100. Cuando nosotros ponemos lista 0, 0, en este ejemplo es el 100. ¿Bien?
mayor a 50. Y acá dice después que si esto se cumple, lista 0, por ejemplo 0, c igual a 0. ¿Bien? Entonces lo que eso va a hacer en definitiva es mutar, cambiar el valor que estaba acá, que en este caso, si tiene que ser mayor a 100 es correcto, ese elemento debería ser cambiado por un 0, aparentemente. En este caso se cumple la condición, es mayor a 50, por lo tanto, el valor que está en lista 00, que es el 100, pasará ahora a valer 0. Recuerden que la modificación en este tipo de ejemplos es básicamente poner simplemente lista, por ejemplo, 00 igual a 0, porque recuerden que los valores en las listas son mutables. Bueno, y ahora cuando impriman nuevamente la lista, esta lista tendría que estar cambiada, porque esto obviamente va a seguir girando hasta que llegue al 8, y en teoría debería reemplazar dos elementos, que son el 100 y el 85, los demás no deberían cambiar porque no cumplen con la condición. Bueno, vamos acá. Bueno, esto es para que vean que los for también en ciertas circunstancias usan condiciones, no es que es exclusivo del while, lo que pasa que en el while es imperativo que haya una condición. Ok. Bueno, acá tenemos toda la lista, pero acá tenemos la lista nueva, en donde solamente en el primer elemento, que es una lista, tenemos el 0, el 7, el 0 y el 8. Exactamente el 100 y el 85 fueron modificados, los demás no. Bueno, ok. Bueno, carga por teclado. Sí, Verónica Musa, dígame. Hola, profe, buenas tardes. Le hago ¿Qué una tal? consulta. Ah, Sí, muy bien. La duda que me queda es, usted habló del primer elemento de la lista. sí, Eh, a ver, desásneme nuevamente, por favor. En lo que trabajamos no es el elemento cero de la lista en sí. sí. El primer, no se olviden de esto. Sí, lo que pasa es que hay, a ver, vamos a Si usted decirle, por me... decirlo de alguna forma, Hmm, a esto completo, lista general o lista principal, y a cada una de las listas que están dentro de la lista principal, vamos a decirle componentes de lista o componentes tipo lista. Bueno, entonces, lo que nosotros trabajamos, y quiero ser más preciso todavía, es decir, que vamos a trabajar con el primer componente tipo lista de la lista principal. Ese sería técnicamente la denominación más correcta. ¿Por qué? sin, Porque no sin- se olvide. sin- Sí, no, sin usar la base del índice, digamos. Sin considerarlo como si fuera un elemento de una lista o de una tupla, en el que nosotros la posición, la primera posición sería el index cero, esto sería contabilizado como el primer elemento de la lista, de la lista general en sí. esto es así. Lista principal tiene 0, 1, 2 y 3. Cuando yo digo lista 0, porque se llama lista, recuerden, lista 0 es esto, Sí, todo completo. Lista 1, lista 2, lista 3. Ahora, si yo quisiera decir lista 00, me estoy refiriendo a esto y específicamente a esto. decía, Bien. sí. Entonces, por eso acá dice 0x, porque este x en realidad es cuando hace el recorrido y se posiciona en 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Eso sí lo entendí porque lo usamos para iterar, Ah, pero yo la consigna entendí que la consigna hablaba del primero, usted cuando habla del primer elemento se refiere en esa situación y no en sí a la ubicación, cuando a habla ver de cómo elemento, es. no de posición, Diego. Ah, ahora me Perdone, fijo cómo, capaz ahora que soy me la fijó única cómo. confundida, perdón.
Ahora me fijo cómo dice el enunciado. Carga de elementos. Paralelas, sí. Ordenamiento. Me voy a fijar exactamente cómo dice por las dudas. Eh, ordenamiento con lista paralela, no. Y bueno, componente tipo lista acá. A ver qué dice el enunciado. Bueno, problemas propuestos. Se tiene la siguiente lista, sí. Imprimir la lista, sí. Luego fijar el valor con Ahí 0, está, los elementos mayores a 50 del primer el elemento de primer la elemento. de lista. Bien. Ok, Sí, estos son elementos. exacto. Cada Yo lo que, listita es un elemento. correcto. No Entonces, es la ubicación, no es la posición, sino el no, elemento. son los elementos. Cuando Perfecto. dice el primer elemento de lista es porque se refiere, Es perdón, a la tramposa, primera profe. lista. Esa ¿Eh? es tramposa esa, en cierto sentido. ¿Sabes cuántas hay de estas? Claro, por eso yo me quedé con que o entendí mal en la consigna o la explicación cuando usted la dio recién, yo no la interpreté Yo igual. no, que- Tiene yo no quiero trampa, ser perfecto. malo, pero los que arman los exámenes disfrutan de este tipo de cosas. Pero No van a bueno, La poder lógica contestar del otro mundo día. real no se aplica a la lógica de programación. Lo que para uno es lógico, lo primero es el número uno, acá por no eso es. hay cada pregunta capciosa con respecto a sí, sí, los entiendo perfectamente, no se preocupe. Pero sí, Claro, igual siempre, sí, sí, siempre sí, se entiende que lo que esté dentro de una lista o de una tupla o de un diccionario, en la posición, es lo que sí Python tiene en cuenta cuando se describe en el enunciado, como en este caso que dice el primer elemento, nos vamos a referir a la ubicación, no a la posición. claro, Entiendo. claro, Ok, claro, claro. bárbaro, No se preocupe. gracias. No, por favor. Bueno, listo, entonces. Bueno, ¿qué me queda? A ver. Ah, duplas y eso lo vamos a ver en otra ocasión, seguramente la próxima, para no extendernos mucho hoy, pero a ver, eliminación de elementos. Bueno, esto es, a ver acá. Esto recuerden que se hacía o con del o con pop. Crear dos listas paralelas. En la primera ingresar los nombres de empleados, la segunda los sueldos. Ajá. Ingresar por teclado cuando inicia el programa con la cantidad de empleados de la empresa. Ingresar por teclado cuando inicia el programa la cantidad de empleados de la... Ah, cuando inicia el programa en sí, sí. La cantidad de empleados de la empresa, perfecto. Borrar luego todos los empleados que tienen un sueldo mayor a 10.000, tanto el sueldo como su nombre. Ah, bien. Y es una lista paralela, recuerden. Crear 5 elementos, cargar un teclado, borrar No, este es más sencillo. Este es el tema acá. Bien. Bueno. Entonces, vamos a ver el borrado. Vamos a ver el último. Ok. El último no, el primero sería en realidad, perdón. Ahí. Ok. Bueno. Empleados y otra lista paralela que sea sueldo. Perfecto. Eh, ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Bueno, eso es lo que va a definir la cantidad de vueltas. Recuerden que al no, al no especificarme cuántos empleados tienen que ser, lo tengo que determinar yo en cierta forma. Acá tienen un for eh, en donde tengo que ingresar el nombre. Obviamente este can de acá va a determinar la cantidad de vueltas de ese rango, porque lo ingresé antes y yo digo que tiene que haber 5 empleados tendrá este rango.
ingreso el nombre, y eso se va a repetir 5 veces, ingreso el nombre, lo agrego a la lista empleados, y después ingreso el importe y lo agrego a la lista sueldos. Bien. Luego dice print para imprimir el listado completo de empleados. Obviamente esto tiene que recorrer con un rango también la cantidad de empleados de la lista. Y acá viene el tema, un while. Un while. Que lo que va a ir haciendo es, de los sueldos, va a ir viendo cuál tiene un sueldo superior a 10.000. Y lo va a borrar. ¿Bien? Obviamente, si ¿por qué está la variable o el argumento posición acá? Porque eso es importante en una lista paralela. Porque la posición en una lista paralela puede, sin hacer demasiado esfuerzo, puede usarse para hacer una acción similar en la misma posición de la lista paralela de la otra categoría o del otro elemento. Por ejemplo, si yo borro los sueldos en la posición 3, le puedo decir a este programa que también borre el empleado de la posición 3. Y acá no pasó nada, es decir, lo borra automáticamente. Entonces, esto es para borrar posición tanto del sueldo que detectó como del empleado que estaba relacionado con ese sueldo. Eso recuerden que en las listas paralelas es posible hacer que se vinculan ambos datos. Caso contrario, dice que acá como que va a contabilizar, sí, acá como que va a incrementar la posición. Bueno, eso es para que recorra la lista, básicamente. Si yo le digo, recorreme la lista 0, la lista posición 0, después la posición 1, después la posición 2, no lo podría hacer si no hago este incremento. Bueno, entonces acá, print, listado de empleados que cobran 10.000 o menos. Ya esto me tuvo que haber quedado reducido gracias a los pop. Entonces contará cómo quedó la lista, si quedó con 3, con 4, con 5, con 20, y me hará la impresión correspondiente, tanto de los empleados como de sus sueldos relacionados por la lista paralela. Esto es lo que tiene que hacer. Esto era un poco más complejo, esto tenía como una extensión, pero para eso estamos, para también mostrar cuáles son los problemas complejos y ver si los pueden ir desmenuzando, y si no los pueden resolver hoy, incorporando más o menos cómo se hizo, tal vez lo puedan resolver mañana, no hay problema. No se preocupen, insisto por eso. Bueno, acá. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Bueno, entonces una empresa va a tener 5 empleados porque si no, va a estar toda la tarde. Acá está, ingrese el nombre. Martínez, importe del sueldo. Ahí dice que tiene que cobrar 10.000 o menos. 8.000. Pérez. Este va a cobrar 11.000. Pérez se va a ir. Presiento. Smith, extranjero nuevo que entró hace poco. 9.000. Ese cobran dólares. Sí, sí, sí. 9.000. Lindo sueldo. Eh, bueno, Martínez, Pérez, Smith, Marcucci. Este va a cobrar un poco más también, 12.000. Y finalmente, Martés, 7.900. Muy bien, perfecto. Bueno, fíjense que ahora solamente me quedaron los 3 que cobraban menos de 10.000. Los otros 2 desaparecieron absolutamente. Teníamos una lista, ven que acá me calculó cuál es
los importes, y acá me da el listado de todos los importes, pero resulta que ahora cuando hago la nueva lista, solamente me quedaron 3 empleados porque los que cobraban más de 10.000 se fueron. Bien. Y eso lo usamos con, como ven por acá, usamos pop para esto, que me borra elementos de una lista. Bueno, perfecto. Bueno, estos son los que tenían que ver con lista. Después, seguramente, en otra clase veremos los que teníamos con tuplas. Igual en la semana les voy a mandar la respuesta, cualquier cosa. Pero los de listas tenía interés bastante superlativo por revisarlas porque, bueno, había algunas cosillas ahí. Bueno, a ver. Ah, no, primero teníamos que ver de diccionarios y tuplas. Mm, Había un tema que no habíamos tocado todavía, que era índices negativos. Bien. Recuerden que los subíndices hasta ahora eran positivos. Y ya vimos lo que podíamos hacer con eso, y cómo los podíamos llamar y cómo los podíamos imprimir. Bueno, pero van a notar que en algunos programas van a aparecer índices negativos. ¿Qué significa esto concretamente? Bien, voy a ampliar un poco esto. Bueno, recuerden, si yo tengo un índice positivo, lista 1, esto iría en el orden exacto en que ustedes ven acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. En el negativo, el conteo se hace al revés. Entonces, pero atención, atención, porque esto a veces confunde a más de uno. El 0 es 0. El 0 no puede ser interpretado como 0 a la derecha. El 0 siempre es acá. ¿Bien? Entonces, el print de lista 1 en posición 1 claramente es el 1. No hay otra posibilidad. Bien. Pero al revés, yo no arranco de 0. Porque ¿cómo le digo a Python? Arranca de 0. Y es más, el menos 0 es un valor que no existe. A menos que le agregue un decimal o algo, en realidad, que no sería este el caso, porque acá se usa para otra cosa. Podría mostrar no lo vi esto. Podría mostrar las primeras líneas del comienzo del código de recién. ¿Qué código de recién? El que estamos viendo ahora, el que vimos antes. Antes. El último que vimos, a ver, ¿cuál vimos último? Este, así. Este es el último que vimos. ¿Estas líneas? Ah, ¿listo? Perfecto. Bueno, ok. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo acá. Atención con esto. No existe el menos cero. ¿Bien? Entonces, lo lógico es que arranquemos por menos 1. Bien, el menos 1, en este caso, es este. Porque estamos contabilizando al revés. Bien. Entonces, ahí, el menos 2 es el 5, obviamente. Menos 3, menos 4, bueno, en fin. Entonces, cuando yo pongo print, por ejemplo, en la lista 1, menos 1 se imprime el 6, el último valor de esa lista. Y si pongo el anteúltimo, menos 2, y así sucesivamente.
Eso en principio es lo que más me interesa que vean, o lo que entiendan de entrada. Después lo demás es más de lo mismo. Después si quieren, fíjense este ejercicio cómo se desempeña, pero no es muy complejo el tema. Con que entiendan esta diferencia con respecto a la lectura normal, por ahora es suficiente porque de esa manera no van a equivocarse en cuanto a cuál es la verdadera posición del -1. Así que recuerden, -1, -2 y así sucesivamente. Se lee exactamente al revés. Muy bien. Bueno, cadena de caracteres. Bien. Algunas cositas que nos quedaron pendientes de hablar de las cadenas de caracteres y obviamente algo con lo que también vamos a trabajar es con los archivos de texto, que tiene un poco que ver con esto, pero en realidad son estructuras que también en realidad se usan para trabajar con archivos de texto. Que es importante porque un lenguaje de programación muchas veces tiene que generar un archivo de texto ante diferentes situaciones y tenemos que tener alguna especie de salida, o sea, alguna posibilidad con ciertas librerías para que se genere ese archivo de salida. O sea, lo que sería una especie de impresión a un archivo, básicamente. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar seguramente la próxima. Bueno, primero, hasta ahora vimos que hay variables enteras y flotantes. Vimos alguna cosita de string, pero no entramos todavía de lleno. Igual, más o menos algunas de las cosas que tienen que ver con las cadenas de caracteres las fuimos viendo. Pero bueno, para dejarlo así como cerrado. Esto es un entero, obviamente, este 20, y esto es una flotante, 1,92. En cambio, bueno, en el caso de las, ojo con esto, en el caso de las flotantes, siempre tiene que existir, o sea, Python va a interpretar, no por el tipado, sino porque ustedes pusieron un punto de que están ante una variable flotante. O sea, el elemento, digamos, que define por sobre todas las cosas el coma flotante o el flotante o el float para Python es ese punto. Entonces lo va a distinguir gracias al punto. Ahora bien, atención. Cuando nosotros cargamos, por ejemplo, cadena de caracteres, en realidad lo que se plantea acá es que estamos cargando uno o más caracteres. Una letra sola ya constituye una cadena de caracteres por más que tenga un solo elemento. Y si, bueno, y si viene acompañado de más elementos, también obviamente serán un string. Pero siempre recuerden, lo importante muchas veces acá es el tema de las comillas. ¿Bien? Las comillas son trascendentes para dejarle bien en claro a Python que estamos ante una cadena de caracteres. Y en principio lo mismo, porque en algunos lenguajes como en Bash, por ejemplo, no es lo mismo, pero en Python tendríamos que obtener exactamente la misma solución si usamos comillas simples, o sea, comillas dobles, comillas simples en principio serían exactamente lo mismo. Entonces, cuando también usamos, por ejemplo, el input, también debería, y me pide un nombre, por ejemplo, al yo escribirlo, lo va a considerar una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, a ver, esto lo podríamos llevar, a ver acá. ¿Mm? Esto, digamos, es bastante... Acá. Esto es, sí.
Este programa dice, dato de la primera persona. Acá ingresó el nombre. Atención. Miren bien el programa. Ahí lo tienen en pantalla. Y la primera pregunta que a mí se me ocurriría hacer, creo que sigue abajo, pero en principio no, no sigue. La primera pregunta que a mí se me ocurriría hacer es, bien, ¿por qué sabe en el primer input que el nombre o el dato que yo ingrese es una cadena de caracteres? ¿Por qué sabe que en el segundo es un entero? ¿Y por qué sabe que en el tercer input, que es altura 1, sabe que es un float? Lo definís ahí en el int o en el float, si no es un carácter. Por defecto, al no escribir nada en el input, Python considera que es una cadena de caracteres. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta también. Bueno, entonces claramente esto va a ser una cadena, esto va a ser un entero porque se lo estoy aclarando acá. Acá estoy haciendo ya un tipado y esto va a ser un float porque estoy haciendo lo mismo. Estoy aclarando que tiene que ser un float. Bueno. Ah, esto es interesante, por si no lo... Fíjense cómo yo selecciono y también me muestra el siguiente dato similar. Eso es muy de este tipo de programas, de los IDEs. Bueno, ingrese nombre. Sí, Diego. Ingrese la edad. No sabía que venía de esto. 52. Ahí. Ingrese la altura. Bueno. Dato de la segunda. Claro, pues tiene que ser 2. 8. Altura 1,74. Listo. La persona más alta es Luis. Obviamente, comparó las dos alturas y dijo cuál es la altura más alta. Pero fíjense un detalle. ¿Por qué yo hago hincapié en cómo sabe que los nombres que yo ingreso son cadenas de caracteres? No solamente porque son cadenas de caracteres, sino, y no solo porque no use comillas, o sea, porque si usara comillas es indudable lo que es. De hecho, en realidad las comillas se utilizan en los casos en que yo quiero dejar bien en claro que es una cadena de caracteres y no otra cosa. Cuando se cae de maduro que es una cadena de caracteres, normalmente lo toma como cadena de caracteres. Pero si yo quisiera escribir, por ejemplo, el número 10 no como entero, sino lo quiero como cadena de caracteres, bueno, ahí ya veremos que hay otros mecanismos. Pero en principio, cuando yo en un input no aclaro el tipado, por defecto es una cadena de caracteres. ¿Bien? Eso también ténganlo en cuenta siempre. Eso es un comportamiento típico de Python. Bueno. Bueno, acá más o menos me lo está diciendo que siempre va a ser cadena de caracteres a menos que lo convierta con int en un entero, con un float en un flotante, bueno, en fin. Bueno, estos son ejercicios para saber cuál es mayor o menor alfabéticamente. Ya vimos que eso se puede aplicar. Y esto, a ver, sumas opción sí. Bien, acá viene un detalle. Esto es interesante por un motivo en particular. Esto está en el 3. Muy bien. Bueno, fíjense que ahí la variable o el valor de la variable opción es la cadena de caracteres sí. Ahí no tengo yo forma de que opción sepa con qué tengo que hacer coincidir. Entonces, tengo que aclararle que lo tengo que hacer coincidir con la palabra sí, tal y como está escrita. Entonces,
tengo que ponerla entre comillas. Es una cadena de caracteres, sí, y como no tengo otra forma de aclararle, en principio, que quiero que sea la palabra sí exactamente y no otra cosa, lo pongo entre comillas, para dejarlo bien en claro que es una cadena de caracteres. Bueno, acá es sencillo, si while, la condición es igual a sí, me permite ingresar un valor entero, que lo suma. Acá me pregunta si a su vez deseo o no cargar otro número. Si pongo sí, seguirá el ciclo. Si pongo no, directamente me dará la suma, el resultado de los valores ingresados. Así que esto es una forma también en donde las cadenas de caracteres se usan en las condiciones. Bueno, ingreso valor 10. Desea cargar otro número, sí. Ingreso un valor 20. Desea cargar, no. Y ahí me tiene que dar 30. Y la suma de los valores ingresados es 30. ¿Por qué? Porque él no corta el programa. Corta este while. Siempre recuerden que los while siempre tienen que tener algún tipo de mecanismo. Si no, esto muchas veces se puede... Si el sí es en mayúsculas, no seguiría. Buena pregunta. Porque acá el sí está entre comillas. O sea, normalmente en cualquier tipo de buscador o cualquier tipo de lenguaje, cuando generalmente las cosas están en mayúsculas, suele ser muy literal. Bueno, acá no hay una opción para un sí con, así que lo vamos a probar. En realidad dice, te lo corta cualquier cosa que no sea así. Claro, ese es el tema también. Pero bueno, si un sí que es casi un sí, ¿te lo cortaría? Bueno, eso es una buena pregunta. Ingreso en valor, 10. Desea cargar otro número, vamos a poner sí con una mayúscula y la otra no. Si no es exactamente sí en minúsculas, no funciona. ¿Tá? Así que sí, la respuesta es, si el sí es en mayúsculas no seguiría, la respuesta es correcta. Bueno, a ver, o sea, se queda ahí, no sigue. Procesar cadena de caracteres. Bien, ya sabemos que podemos cargar una cadena de caracteres con doble comillas, ya sabemos que podemos cargarla con comillas simples, ya sabemos que en un input no necesitamos poner eso, porque el input solo ya deduce que es una cadena de caracteres. Esas son las tres situaciones. También podemos usar con las cadenas de caracteres, como vimos recién, operadores relacionales, es decir, igual. Siempre recuerden que en una condición o en un operador relacional, que es el de las condiciones, el igual va doble. Signo de admiración igual es no igual o desigual. Menor, menor igual. Mayor, mayor igual. Bien. Entonces, la cadena de caracteres, esto es algo que quedó claro minutos antes, está formada por varios caracteres. En cierta forma se comporta en algunos casos como una lista, sin serlo específicamente, porque una cosa es la cadena de caracteres, otra cosa son las listas, pero para muchas cosas se comporta igual a una, o sea, tiene ese mismo comportamiento. Y de hecho, como se comporta igual, yo podría en cierta forma trabajar con las cadenas de caracteres como si fueran listas. Ya vimos algunos ejemplos, pero fíjense este ejemplo interesante que vamos a hacer ahora, que es la cadena de caracteres llevada, digamos, a una expresión muy particular. Bien, vamos a hacer esto acá, esto acá. Nombre Juan. Fíjense como acá le digo print nombre 0, como si la cadena de caracteres tuviera un subíndice, como en las listas. Bueno, sorpresa.
las cadenas de caracteres tienen un subíndice como en la lista. Bien. Entonces, si yo acá imprimo nombre 0, se tiene que imprimir una J, claramente. Entonces, acá dice, si nombre 0, o sea, posición 0, es igual a J, se imprime el nombre. Y acá dice, comienza con la letra G. Esa es otra impresión. Bueno, a ver. J, Juan, comienza con la letra J. Esas son las 3 instrucciones, los 3 print que me pidió acá. Pero acá lo relevante para que empiecen a entender un poco las características de una cadena de caracteres es, tienen un subíndice, ¿bien? Casi como se trata de una lista. Por eso yo a veces, si bien en los textos a veces está antes, prefiero que primero vean listas, aunque parezca que es un salto demasiado grande. No, primero está bueno que vean las listas, especialmente las numéricas, que entiendan cómo funciona, que entiendan que hay una ubicación, que entiendan que esa ubicación yo la puedo encontrar y la puedo usar a mi antojo, para que después entiendan lo mismo en las cadenas de caracteres. Después les es más fácil entender que las cadenas de caracteres funcionan más o menos igual. Entonces, para Python, esto no es Juan, esto es J-U-A-N. Eso nunca se lo olviden, porque de esa manera van a entender cómo se utilizan algunas cuestiones cuando se trabaja con cadena de caracteres. Bueno, conclusión. Creo que más o menos, esto es más o menos más... Las cadenas de caracteres también tienen métodos propios, eso igual lo vamos a ver un poquitito la próxima, pero, y la próxima también vamos a ver cómo se trabaja con textos en Python, con archivos de texto me refiero. Entonces, a diferencia de las listas, las cadenas de caracteres tienen como métodos propios, por ejemplo, el upper, el lower y el capitalize. Obviamente, el upper devuelve una cadena de caracteres con sus valores todos en mayúsculas, lower, todo en minúsculas, y capitalize devuelve, como sería escrito en un texto normal, la primera mayúscula y la demás en minúsculas. ¿Bien? Entonces, si la variable es María, así con 2 A mayúsculas, la devuelve con, en este caso, es upper, por lo tanto devuelve todo María todo en mayúsculas. Este lo devolvería todo en minúsculas y este lo devolvería como debería ser escrito, que es con la M mayúscula, ahora lo vamos a hacer, y las demás en minúscula. Entonces, por ejemplo, acá tienen los 3 métodos aplicados. Ahí, fíjense cómo arranca esto con María así mal escrito y cómo se va a ir imprimiendo en la aplicación de cada uno de los métodos, upper, lower y capitalize. María, bueno, queda María todo en mayúsculas, upper, queda María todo en minúsculas, lower, y queda María como corresponde, que es la M mayúscula de la misma con capitalización. Bien, esto a grandes rasgos es lo que me interesa en principio que comprendan sobre las cadenas de caracteres, después más adelante veremos algunas particularidades, pero aplicados a otro tipo de cuestiones, o incluidas en otro tipo de funciones. Y bueno, la próxima veremos el tratamiento de textos, que es un tratamiento interesante, y seguramente si nos queda algo de tiempo veremos algunos ejercicios más, pero primero empezaremos con clase y si nos quedan unos minutos veremos obviamente también alguna resolución de la parte de tuplas y diccionarios. Y voy a tratar de enviar para final de la semana todo lo que es la resolución de todo lo que fuimos viendo de los ejercicios. Así que bueno, gente como siempre. Muchísimas gracias y nos veremos el jueves a la misma hora y por el mismo canal. Así que buena semana para todos. Buena semana, adiós.